¿Qué pasaría si, en vez de intentar controlar el mundo, aprendieras a gobernarte a ti mismo? ¿Y si te dijera que in-game absolutamente nadie tiene el poder de hacerte enojar, a menos que tú se lo entregues? Imagina esto, estás caminando tranquilo, en paz contigo. Alguien pasa, te mira de reojo y lanza una frase cargada de veneno. Un insulto directo diseñado para tocar tu orgullo. Tu primer impulso es responder, defenderte, mostrar que no eres débil. Pero algo en ti, una pequeña chispa de conciencia, te susurra: no tienes que reaccionar. Ese momento, aunque parezca pequeño, contiene una de las mayores libertades que el ser humano puede conquistar: la capacidad de elegir tu respuesta. Este video no es sobre volverse insensible, tampoco es sobre ignorar lo que duele, es sobre algo mucho más profundo: aprender a ser dueño de tu mundo interior. Porque si lo externo te gobierna, estás a merced del caos. Pero si dominas lo que piensas, lo que sientes, cómo actúas, entonces nada ni nadie puede realmente tocarte. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: si te duele, es porque te lo has permitido. No es una llamada a reprimir el dolor, sino a examinarlo, a observar cómo muchas veces sufrimos no por lo que sucede, sino por la historia que contamos sobre lo que sucede. ¿Te gritaron? No es el grito el que duele, es lo que crees que ese grito dice de ti. ¿Te ignoraron? No es el silencio lo que hiere, es la interpretación de ese silencio como rechazo. La filosofía estoica no propone una frialdad emocional. Al contrario, propone una fortaleza cálida, consciente, centrada. Epicteto lo decía así: no nos afecta lo que nos pasa, sino lo que pensamos sobre lo que nos pasa. En este video, vamos a explorar 5 herramientas poderosas del estoicismo que te permitirán vivir desde un centro más firme, más sereno, más libre. No son fórmulas mágicas, son prácticas, requieren presencia, autenticidad y, sobre todo, una profunda voluntad de dejar de entregarle tu paz a quien no sabe ni cuidarse a sí mismo. Antes de comenzar, quiero hacerte una invitación. Piensa en la última vez que alguien te sacó de quicio. Revive en mí ese momento, pero ahora no para justificar tu reacción, sino para preguntarte: ¿en qué parte de mí sigo vulnerable a ese tipo de ofensa? ¿Y qué pasaría si esa persona ya no tuviera poder sobre mí? Escribe tu respuesta en los comentarios. Porque este espacio no es solo para aprender, sino para integrar, y compartir tu reflexión puede ser justo lo que otro necesita para comenzar a transformarse. Silencio, presencia, dignidad. Eso es lo que cultivaremos aquí. Antes de empezar, deja tu like y suscríbete al canal. Reflexión número 1. Reencuadrar los insultos, el poder de la percepción. Imagina que alguien te lanza una piedra verbal, un insulto, una crítica sarcástica, un juicio disfrazado de sinceridad. En ese instante, algo dentro de ti se activa. Una contracción en el pecho, un calor subiendo por el rostro, tal vez un deseo de devolver el golpe, aunque sea con palabras. ¿Por qué duele tanto un insulto? La mayoría respondería: porque es ofensivo. Pero los estoicos dirían: no es el insulto lo que duele, es tu interpretación del insulto. Séneca escribió: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y eso aplica con una precisión quirúrgica a los conflictos verbales. Cuando alguien nos insulta, lo que realmente nos lastima no es el sonido de las palabras, es la historia que activamos al escucharlas. No me respetan.
No soy suficiente. Me están humillando. Pero si detenemos ese flujo automático, si respiramos antes de darle sentido a lo que escuchamos, algo cambia. El primer paso es observar. Cuando recibas un insulto, haz una pausa interna. Siente el impulso, pero no lo sigas. Pregúntate, ¿esto realmente me define? ¿O es solo un reflejo del mundo interno de quien habla? Epicteto enseñaba que lo que el otro dice, piensa o hace no está bajo tu control. Por tanto, no debe dominarte. Él decía, no permitas que los pensamientos de otro invadan tu mente. Piénsalo como una especie de escudo mental. No es negación, es discernimiento. Ejercicio de práctica. La próxima vez que alguien te critique, no respondas de inmediato. Haz lo que llamaremos el reencuadre consciente. Internamente repite, esto es un juicio externo, no define mi esencia, pertenece al otro. Y luego, sigue con dignidad. No con frialdad, con presencia. Porque cuando no reaccionas no es que estés cediendo, es que estás eligiendo tu paz. Muchos dirán, pero si no respondo pareceré débil. Y aquí es donde la sabiduría estoica se muestra más revolucionaria. La verdadera fuerza no está en dominar al otro, sino en no permitir que te arrastre al mismo nivel de su inconsciencia. El insulto, visto desde la lente estoica, no es más que un eco de la ignorancia del otro. Y si reaccionas con violencia, te conviertes en eco de ese eco. Pero si permaneces sereno, se rompe la cadena. Y lo que parecía un ataque, se convierte en tu entrenamiento espiritual. Metáfora. Imagina un fuego que se alimenta de oxígeno. El insulto es la chispa. Tu reacción es el oxígeno. Pero si retiras el aire, si no reaccionas, el fuego se apaga. La próxima vez que alguien intente provocarte, visualiza ese fuego y elige no alimentarlo. En vez de pensar, ¿cómo me defendí?, piensa, ¿qué aprendí de mí en esta situación? Al final del día no se trata de aguantar todo. Se trata de observar qué en ti aún cree que necesita demostrar algo para merecer respeto. Y si llegas a ese punto en el que un insulto te toca, pero no te atraviesa, ahí sabrás que la filosofía se volvió carne y que tu silencio ya no es omisión, es poder. Reflexión número 2. Controla lo que está en tus manos, ignora lo que no. La mayoría de las personas vive en estado de alerta constante, no por amenazas reales, sino por intentar controlar lo incontrolable. La opinión ajena, la actitud de los demás, el resultado de conversas, el clima emocional de cada ambiente. Este agotamiento silencioso tiene un nombre: apego al que no depende de ti. Epicteto, uno de los pilares del estoicismo, propuso una división radical que transformaría la vida de quien la comprendiera. Hay cosas que dependen de mí y cosas que no. Ese discernimiento tan simple, pero tan difícil de aplicar, es una llave de libertad. Porque mientras luches para cambiar lo que no te pertenece, estarás preso a una guerra perdida desde el inicio. ¿Alguien te ignora? No está en tu control. Una crítica injusta no está en tu control. Un rechazo, una traición, una injusticia no están en tu control. Pero tu reacción, tu forma de interpretar, tu decisión de mantener la calma o responder con sabiduría, eso es solo tuyo. Haz el experimento. Durante un día,
Cada vez que algo te altere, pregúntate: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, suelta. Literalmente, haz un gesto físico con las manos, como si dejaras caer un peso invisible. Ese acto simbólico ancla en tu cuerpo lo que tu mente ya sabe, pero aún no practica. Marco Aurelio, emperador de Roma y discípulo de Epicteto a través de su legado, escribía para sí mismo todas las mañanas: hoy encontraré personas egoístas, ingratas, arrogantes, pero nada de eso puede herirme, porque no está en mí. No era resignación, era preparación. Él no esperaba un mundo perfecto. Se preparaba para uno real. Y eso lo hacía invulnerable por dentro. Visualiza esta escena. Estás frente a una tormenta. Puedes gritarle al cielo, o puedes buscar un abrigo interior. Los estoicos elegían el abrigo. La clave no es controlar el mundo. Es fortalecer tu eje interno para que el mundo no te descontrole. Una sugerencia práctica. Crea una lista en 2 columnas. A la izquierda, escribe: lo que sí depende de mí. A la derecha, lo que no. Haz eso al final del día, reflexionando sobre situaciones que te afectaron. Verás que gran parte de tu sufrimiento vino del lado derecho. Y entonces podrás comenzar a elegir con más sabiduría. Otra práctica poderosa. Cierra los ojos y respira profundamente. Con cada inhalación repite mentalmente: tomo lo que es mío. Con cada exhalación, dejo ir lo que no me pertenece. Hazlo por 3 minutos. Es un ritual estoico moderno. El control, al contrario de lo que muchos piensan, no se trata de manipular todo. Se trata de elegir dónde colocar tu energía. Quien gasta su energía en cambiar el otro, se pierde de sí. Quien invierte su energía en dominarse, se vuelve inquebrantable. Y cuando descubres que no necesitas tener razón, ni ser entendido, ni agradar, ni vencer, surge una paz que ya no depende de nadie. Reflexión número 3. Visualización negativa. Prepárate para lo peor. Mantén la paz. La mayoría de las personas se despierta con una expectativa sutil: que el día transcurra sin fricciones, que las personas sean amables, que los imprevistos no surjan. Cuando algo foge a ese guión mental, se instala la frustración, la ira, la impaciencia. Pero, ¿y si el problema no está en lo que sucede, sino en cómo esperábamos que sucediera? Los estoicos practicaban una técnica aparentemente contradictoria: imaginar lo peor. Sí, antes de salir de casa, antes de enfrentar el mundo, visualizaban las dificultades, no por pesimismo, sino por preparación. Marco Aurelio anotaba en su diario: hoy encontraré personas con egoísmo, ingratitud, arrogancia, y no dejaré que eso me perturbe. Él no estaba atrayendo el mal, estaba entrenando su mente para no ser tomado por sorpresa. Estaba vacunándose emocionalmente contra la idealización del día perfecto. Imagina ahora que inicias la mañana con la firmeza interna de quien ya previó o desconforto, el tráfico, la impuntualidad de alguien, una respuesta ríspida, una crítica inesperada. Tu cuerpo, tu mente, ya no reaccionan como antes. No hay choque. Hay acolimiento. Y, más que eso, hay poder. Poder de quien no es rehén del imprevisto. Haz el ejercicio.
Antes de empezar el día, cierra los ojos por 1 minuto y visualiza conscientemente 3 posibles situaciones que normalmente te irritarían. Luego, imagina cómo podrías responder con tranquilidad. Visualiza tu calma. Siente tu autocontrol. Incorpora esa versión de ti mismo. Eso es la visualización negativa, un ensayo mental de tu fuerza interior. Hay una frase atribuida a Séneca que resume esta práctica. La suerte favorece a la mente preparada. Cuando visualizas lo que puede salir mal, no estás atrayendo negatividad. Estás desactivando el poder que esas situaciones tendrían sobre ti. La clave aquí no es temer el peor escenario. Es entender que incluso si él llega, tú ya estás listo. Y eso muda todo. Porque una mente que ya recorrió el caos en la imaginación, lo navega con serenidad en la vida real. Además, esta práctica reduce el impacto emocional de lo inesperado. La neurociencia ya estudió algo similar. Cuando anticipamos mentalmente una experiencia, activamos las áreas cerebrales relacionadas a esa vivencia, disminuyendo la reactividad emocional cuando el hecho realmente ocurre. Entonces, si sabes que una conversación será difícil, ensáyala antes en tu mente. Si temes ser rechazado, imagina cómo seguirías en paz incluso con esa posibilidad. Si sospechas que alguien puede criticarte, prepárate para no tomártelo como algo personal. El objetivo no es vivir con miedo, es vivir con previsión. Y la previsión estoica no es rigidez, es flexibilidad con raíces. Es como el bambú, se curva con el viento, pero no se rompe. Una sugerencia complementaria. Al final del día, escribe 3 situaciones que no salieron como esperabas. Reflexiona. ¿Cómo podría haberme preparado mejor? ¿Qué expectativa estaba escondida detrás de mi frustración? Este simple acto de escribir te torna más consciente. Y la conciencia es el primer paso hacia el dominio emocional. Porque al final, no se trata de evitar el caos. Se trata de no dejar que él te gobierne. Reflexión número 4. Responde con indiferencia. La estrategia del desarme. Hay una imagen poderosa que puede ayudarte a comprender esta lección. Piensa en una llama encendida. Ahora, imagina que alguien arroja gasolina sobre ella. El fuego se eleva, se expande, se torna incontrolable. Pero, ¿y si en lugar de gasolina arrojas silencio? La provocación necesita combustible. Sin tu reacción, ella se apaga. Responder con indiferencia no es debilidad. Es estrategia. No se trata de fingir que no te importa. Se trata de realmente no entregar tu energía vital a lo que no merece. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y en esa frase está escondido un poder inmenso. Tu opinión es tuya. Tu reacción también. Y puedes elegir no reagir. Ahora piensa en la última vez que alguien te provocó. Fue con una crítica, una mirada, un comentario malintencionado. ¿Qué habría pasado si tú simplemente hubieras respirado y no dicho nada? Tal vez el otro esperara tu defensa. Tal vez quisiese aumentar o conflicto. Pero cuando tú no entras en el juego se deshace. La indiferencia estratégica es un acto de autocuidado. Marco Aurelio tenía un hábito silencioso. Cuando se sentía provocado, escribía antes de actuar.
Sus diarios no eran para el mundo, eran para él. Para ver con claridad dónde estaba el impulso y dónde estaba la sabiduría. Haz esta práctica estoica. Cuando alguien te provoque, no respondas de inmediato. Espera. Siente lo que sube en ti. Y luego, con calma, decide. ¿Esto merece mi voz? ¿Mi tiempo? ¿Mi paz? Muchas veces la respuesta será no. Y ese no dicho en silencio es una afirmación de poder. La indiferencia no es ausencia de sentimiento, es presencia de discernimiento. No significa que tú no te importas. Significa que te importas demasiado para gastar energía en lo que no construye. Haz un ejercicio ahora. Recuerda una situación donde reaccionaste impulsivamente. Vuelve a ese momento en tu mente. Pero ahora, imagina que tú observas en lugar de responder. Que tú sonríes levemente y simplemente te vas. ¿Qué habría cambiado? Probablemente el conflicto no habría crecido. Y, más importante aún, tú te habrías preservado. La indiferencia, cuando nace de la sabiduría, se convierte en una herramienta de liberación. ¿No estás huyendo? Estás eligiendo tu paz. Es como una puerta que decides no abrir, porque sabes que lo que hay detrás no vale la pena ver. Y cuanto más entrenas esta postura, más natural se vuelve. No como frialdad, sino como madurez emocional. En tiempos de ruido, quien domina el silencio, domina a sí mismo. Reflexión número 5. Fortalece tu mente con disciplina diaria. La calma no es un don, es una práctica. Una construcción silenciosa que se esculpe día a día, como quien pule una piedra áspera hasta verla brillar. Muchos admiran la tranquilidad de los estoicos, pero pocos se preguntan, ¿qué hacían cada día para llegar a ese punto? Marco Aurelio escribía todas las mañanas. Epicteto repetía máximas a sus discípulos. Séneca reflexionaba sobre la muerte como forma de valorar la vida. No es magia, es método. Una mente fuerte no nace del azar. Nace del compromiso diario con uno mismo. Y para comenzar esa construcción, no necesitas horas. Necesitas intención. Piensa en esto. Tú entrenas tu cuerpo, caminas, te alimentas, respiras. Pero entrenas tu mente. ¿Te das espacio para observar tus pensamientos? ¿O apenas reaccionas a ellos como un autómata? Los estoicos sabían. Una mente no entrenada es una mente esclava. Del miedo, del ego, del pasado. Pero una mente entrenada es un refugio. Entonces, ¿cómo se entrena una mente estoica? Meditación estoica. No se trata de vaciar la mente, sino de dirigirla. Siéntate en silencio por 5 minutos y haz una única pregunta. ¿Qué emoción dominó mi día de ayer? Obsérvala, nómbrala, no la juzgues. Este acto solo ya comienza la transformación. Journaling reflexivo. Escribe cada noche antes de dormir. ¿Qué hice hoy que estuvo alineado con mi naturaleza? Y también, ¿qué pude haber hecho mejor?
No es crítica, es ajuste. Autocompasión con autoconciencia. Lectura filosófica diária. No para acumular saber, sino para recordar. Porque en el ruido del mundo, olvidamos. Un párrafo de Marco Aurelio puede cambiar tu día más que 100 consejos. Exposición al disconfort intencional. Toma una ducha fría. Camina sin el celular. No por sufrimiento, sino para recordar que tú mandas. Que puedes elegir lo difícil si eso te fortalece. Estas disciplinas no son un fin. Son el camino. Y si las repites día tras día, algo cambia. Tu umbral de reactividad baja. Tu capacidad de observar aumenta. Tu sabiduría se afila. Es como entrenar un músculo invisible, el del alma. ¿Y qué pasa cuando no entrenas? El mundo lo hace por ti. Y el mundo no tiene compasión. Te lanza estímulos, provocaciones, distracciones. Y tú reaccionas sin darte cuenta, como marioneta de tus emociones. Por eso los estoicos eran tan radicales consigo mismos. No porque fueran fríos, sino porque sabían que la disciplina era libertad. Haz esta reflexión. Si tu mente fuera una casa, ¿está ordenada? ¿O llena de voces ajenas, resentimientos viejos, miedos heredados? Cada día, con una práctica simple, tú limpias una habitación. Tú ventilas una emoción. Tú redescubres una ventana que habías cerrado. No esperes la crisis para empezar. Fortalece hoy lo que mañana será tu refugio. Y si alguna vez piensas, no tengo tiempo. Recuerda, Lo que no haces por tu mente, el mundo lo hará contra ella. Reflexión número 6. El secreto no es no sentir, es no ser dominado por lo que sientes. Hay una gran confusión en torno al autocontrol. Algunos piensan que se trata de suprimir emociones, de no sentir, de hacerse de piedra. Pero eso no es fortaleza. Es represión. Y lo que se reprime se pudre por dentro. La propuesta estoica es distinta, más madura, más valiente. No es anular lo que sientes, es sentirlo todo y aún así elegir cómo actuar. Séneca decía: no es sabio el que no siente ira, sino el que sabe dominarla. Una persona estoica no es indiferente porque no siente. Lo es porque ha elegido no actuar desde la emoción desbordada. Imagina un fuego. La emoción es el calor. La acción es el movimiento de tus manos. Tú puedes calentarte en ese fuego. O puedes quemarte. Depende de cómo lo uses. Y para usarlo bien, necesitas observar. Observa tu cuerpo. Cuando la rabia sube, ¿qué sientes? ¿Se tensan tus hombros? ¿Acelera tu respiración? ¿Tiembla tu voz? Todo eso son señales. Indicadores de que tu sistema emocional se activó. No para que lo niegues, sino para que decidas con conciencia. Epicteto enseñaba a sus alumnos a hacer una pausa, un simple instante, para preguntarse
¿Esto depende de mí? Si no depende, suéltalo. Si depende, decide desde la razón, no desde la tormenta. La neurociencia confirma esto. Cuando haces una pausa consciente, aunque sea de 10 segundos, desactivas el sistema límbico y activas el córtex prefrontal, el lugar de las decisiones maduras. Es ahí donde empieza la maestría. No cuando eliminas la emoción, sino cuando dejas de ser esclavo de ella. Ejercicio práctico. Durante esta semana, elige una emoción que te visita con frecuencia. Tal vez es la irritación. Tal vez es la tristeza. Tal vez es el miedo al rechazo. Cada vez que aparezca, no reacciones. Solo obsérvala. Escríbela. Ponle un nombre. Después, pregúntate: ¿a qué intento proteger con esta emoción? Tal vez descubras que tu ira protege tu necesidad de ser visto, que tu tristeza protege tu deseo de conexión, que tu miedo protege tu historia de abandono. Y en ese momento, dejas de pelearte con la emoción y empiezas a dialogar con ella. Eso es autocontrol verdadero. No luchar contra lo que sientes, sino convertirlo en mensaje, en maestro, en mapa. Marco Aurelio escribió una vez: el alma se fortalece cuando aprende a ver las cosas tal como son. Eso incluye tus emociones, porque al final no se trata de ser invulnerable. Se trata de ser transparente contigo y elegir incluso en medio del caos. ¿Quién quieres ser? El secreto no es no sentir, es no ser dominado por lo que sientes. Hay una gran confusión en torno al autocontrol. Algunos piensan que se trata de suprimir emociones, de no sentir, de hacerse de piedra. Pero eso no es fortaleza, es represión. Y lo que se reprime se pudre por dentro. La propuesta estoica es distinta, más madura, más valiente. No es anular lo que sientes, es sentirlo todo y aún así elegir cómo actuar. Séneca decía: no es sabio el que no siente ira, sino el que sabe dominarla. Una persona estoica no es indiferente porque no siente. Lo es porque ha elegido no actuar desde la emoción desbordada. Imagina un fuego. La emoción es el calor. La acción es el movimiento de tus manos. Tú puedes calentarte en ese fuego o puedes quemarte. Depende de cómo lo uses. Y para usarlo bien, necesitas observar. Observa tu cuerpo. Cuando la rabia sube, ¿qué sientes? ¿Se tensan tus hombros? Acelera tu respiración. Tiembla tu voz. Todo eso son señales, indicadores de que tu sistema emocional se activó. No para que lo niegues, sino para que decidas con conciencia. Epicteto enseñaba a sus alumnos a hacer una pausa, un simple instante, para preguntarse: ¿esto depende de mí? Si no depende, suéltalo. Si depende, decide desde la razón, no desde la tormenta. La neurociencia confirma esto. Cuando haces una pausa consciente, aunque sea de 10 segundos,
Desactivas el sistema límbico y activas el córtex prefrontal, el lugar de las decisiones maduras. Es ahí donde empieza la maestría. No cuando eliminas la emoción, sino cuando dejas de ser esclavo de ella. Ejercicio práctico. Durante esta semana, elige una emoción que te visita con frecuencia. Tal vez es la irritación. Tal vez es la tristeza. Tal vez es el miedo al rechazo. Cada vez que aparezca, no reacciones. Solo obsérvala. Escríbela. Ponle un nombre. Después pregúntate: ¿qué intento proteger con esta emoción? Tal vez descubras que tu ira protege tu necesidad de ser visto, que tu tristeza protege tu deseo de conexión, que tu miedo protege tu historia de abandono. Y en ese momento, dejas de pelearte con la emoción y empiezas a dialogar con ella. Eso es autocontrol verdadero. No luchar contra lo que sientes, sino convertirlo en mensaje, en maestro, en mapa. Marco Aurelio escribió una vez: el alma se fortalece cuando aprende a ver las cosas tal como son. Eso incluye tus emociones, porque al final, no se trata de ser invulnerable. Se trata de ser transparente contigo. Y elegir incluso en medio del caos, ¿quién quieres ser? Reflexión número 7. La persona que te hiere solo toca una herida que ya estaba abierta. A veces creemos que alguien nos lastima profundamente. Pero si miramos con honestidad, con humildad, descubrimos algo inquietante. Lo que más duele no es lo que el otro hace. Es lo que eso despierta en nosotros, lo que activa, lo que reactiva. Una crítica injusta no dolería tanto si no tuvieras en el fondo la duda de no ser suficiente. Un abandono no te rompería tanto si no llevaras siglos buscando aprobación. Una traición no ardería tanto si no hubieras entregado tu alma esperando que el otro te salve. Epicteto decía: nadie puede herirte sin tu consentimiento. Lo que te perturba no es lo que sucede, sino la interpretación que haces de ello. La herida que supura hoy, muchas veces no fue creada hoy. Fue tocada. Fue reactivada. Fue iluminada. Y ahí está la clave estoica. Dejar de mirar al otro como el verdugo y empezar a mirar hacia adentro, hacia el origen de tu dolor. Esto no es justificar abusos, tampoco es culparte. Es recuperar el poder. Porque mientras creas que el otro tiene la culpa total de lo que sientes, estás entregando tu libertad emocional. Reflexiona. ¿Quién te hizo sentir invisible en tu infancia? ¿De quién esperaste amor sin recibirlo? ¿A quién te estás pareciendo cuando reaccionas con violencia o sumisión? Haz una pausa. Haz silencio. Tu historia emocional necesita ser escuchada, no reprimida. Tu herida no es tu enemiga. Es tu mapa. Ejercicio profundo. Escribe una carta que nunca enviarás. Una carta a esa persona que más te hirió en la vida. Dile todo. Con verdad. Con vulnerabilidad. Con la voz del alma, no del ego. Y después, léela en voz alta para ti mismo. Observa lo que sientes.
Pregúntate, ¿qué parte de mí sigue esperando algo de esta persona? ¿Qué parte de mí aún se siente pequeña frente a esta herida? Al reconocerlo, algo empieza a cambiar. La herida pierde poder. El otro deja de ser gigante. Y tú recuperas tu centro. Marco Aurelio escribió: lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Tal vez esa herida que hoy arde sea el portal por donde tu alma va a renacer. No huyas de ella. No la niegues. Tampoco te apegues a ella. Escúchala. Compréndela. Agradece su mensaje. Y luego suéltala. Porque cuando dejas de usar tu herida como escudo, puedes convertirla en espada, en compasión, en guía silenciosa. ese es el arte de desarmar al otro, sin perderte a ti mismo. Reflexión número 8. La indiferencia no es frialdad, es sabiduría emocional en su estado más puro. ¿Cuántas veces te han dicho que no sentir es señal de frialdad? ¿Cuántas veces tú mismo te has juzgado por no reaccionar ante un ataque, una provocación, una injusticia? Pero el estoicismo no promueve la apatía. Promueve el discernimiento. La capacidad de elegir cuándo, cómo y si vale la pena reaccionar. La indiferencia, en su esencia estoica, no es desprecio. Es claridad. Es economía emocional. Es entender que tu paz interior vale más que tener la última palabra. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad está en la capacidad de ignorar lo que no depende de ti. Y hay algo profundamente liberador en darte cuenta de que no todo merece tu energía. No todo necesita respuesta. No todo tiene que tocarte. A veces el silencio es la victoria. A veces una sonrisa leve y un paso atrás es el mayor acto de poder. No porque te falten argumentos, sino porque decidiste que tu bienestar no será rehén de la ignorancia ajena. Ejercicio de práctica diaria. La próxima vez que alguien intente provocarte, haz lo siguiente. Siente tu cuerpo. ¿Dónde se activa la tensión? ¿En el pecho? ¿En la mandíbula? ¿En las manos? Respira profundamente 3 veces. Lleva el aire hasta el abdomen. Siente cómo se expande y luego se vacía. En silencio, repite esta frase de Marco Aurelio. Si no es virtud, no me concierne. Y observa. Tal vez descubras que el impulso de responder disminuye. Tal vez notes que tu energía empieza a protegerse sola. Tal vez veas que esa persona no tiene tanto poder como parecía. Indiferencia no es desinterés. Es autocuidado. Es darte cuenta de que reaccionar a todo es desperdiciarse. Y que hay reacciones que te envenenan más que el insulto original. La próxima vez que te acusen de frío, recuerda. La serenidad parece frialdad para quien está habituado al drama. La indiferencia estratégica es una medicina. No para herir al otro, sino para no seguir hiriéndote a ti mismo. Séneca dijo: quien sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo que es necesario.
Y muchas veces, ese sufrimiento nace del hábito de cargar lo que no es tuyo. Por eso, esta lección es una invitación a la ligereza, A la protección interna. a la madurez emocional. No necesitas apagar tu corazón. Solo necesitas aprender a cerrarlo con delicadeza, cuando el viento afuera sopla con violencia. Así, poco a poco, Te conviertes en aquello que ningún caos puede perturbar. Reflexión número 9. Tu valor no necesita defensa, solo presencia. Desde pequeños nos enseñaron a justificar. Justificar nuestras lágrimas. Justificar nuestras decisiones. Justificar nuestro silencio. Pero el alma no nació para ser explicada. Nació para ser respeitada. ¿Cuántas veces frente a una crítica sentiste la necesidad urgente de defenderte? ¿Cuántas veces transformaste tu calma en ansiedad solo para ser comprendido por alguien que nunca te miró con empatía? Marco Aurelio escribió: la mejor defensa es no parecer afectado. E não se trata de fingir. Se trata de não entregar o teu centro por migalhas de validação. Defender tu valor es noble, pero cuando se convierte en un ciclo, se transforma en cárcel. Porque quien necesita explicar su dignidad todo el tiempo, aún no ha creído en ella completamente. Pregúntate ahora, ¿estás intentando demostrar tu valor o simplemente habitarlo? Hay una diferencia brutal entre quien exige respeto y quien o irradia. Lo primero vem da ferida. Lo segundo vem da integridade. Y es que muchas veces el problema no está en quien no te ve. Está en ti, que sigues intentando ser visto en lugares cegos. Ejercicio introspectivo. Toma papel y lápiz. Escribe una situación reciente donde sentiste que necesitabas explicar algo para ser valorado. Ahora, respira hondo y responde. ¿Era necesario decir algo? ¿O solo era miedo de ser malinterpretado? ¿Cuál parte de ti se sintió en peligro? ¿Qué pasaría si eligieras no explicar y simplemente sostener tu verdad en silencio? El silencio, quando vem da consciência, não é omissão. Es presença. Una presencia que dice: no necesito convencerte, mi paz ya me valida. La próxima vez que sientas ese ardor en el pecho, ese impulso de justificar tu elección, tu ausencia, tu sensibilidad, recuerda, tu alma no necesita audiencia. solo necesita coherencia. Séneca enseñaba que la verdadera libertad está en vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, no con la expectativa de los demás. Por eso esta lección no es un llamado al orgullo. Es un convite a inteireza. A no arrodillarte emocionalmente por reconocimiento. A no traducirte para quien no está dispuesto a oír. Cuando eliges sostener tu verdad en silencio, algo se reorganiza en ti. Y curiosamente, el mundo también empieza a escucharte, sin que digas una sola palabra. Reflexión número 10. Tu enemigo también es un ser herido. Es difícil aceptar esto cuando estamos en medio del dolor. Cuando alguien bien nos hiere, nuestra primera reacción es protegernos. Y muchas veces, para protegernos, deshumanizamos. Convertimos al otro en un villano. Un ser cruel, sin alma, sin historia. Y eso nos da un alivio momentáneo. Porque pensar que el otro simplemente es malo
nos evita enfrentarnos a algo mucho más incómodo: que el otro también está roto, como tú, como yo, como todos. Sêneca dizia: é mais nobre compreender do que vingar. Pero entender no es justificar, no es permitir, no es minimizar. Es apenas reconocer que la crueldad muchas veces es una máscara de la fragilidad. Y quien hiere casi siempre ya fue herido y no supo qué hacer con eso. Piensa por un momento en alguien que te lastimó profundamente. ¿Puedes imaginar qué tipo de dolor pudo haber generado esa dureza? ¿Puedes visualizar a ese ser en sus momentos más vulnerables? Quizás fue una infancia semafeto, una pérdida no elaborada, una cadena de represión que explota donde puede. Humanizar no es debilidad, es sabiduría. Porque cuando humanizas, dejas de necesitar ser cruel tú también. Y en ese momento, el otro ya no tiene tanto poder sobre ti. Ejercicio de expansión de empatía. Cierra los ojos, respira profundo. Imagina a la persona que más te ha herido. Ahora imagínala como un niño. Un niño con miedo, solo. Un niño que no sabe cómo lidiar con lo que siente. ¿Qué palabras le dirías? No desde el adulto herido, sino desde tu alma en paz. Este ejercicio no es para cambiar al otro. Es para liberar a tu corazón del peso del odio, del rencor, de la dureza que envenena tu ternura. Porque si no lo haces, terminas reproduciendo el dolor que juraste no causar. Marco Aurelio escribía en sus Meditações: cada persona que encuentres está librando una batalla interna que no puedes ver. Y eso nos incluye a todos. Por eso, cada vez que te sientas tentado a devolver un golpe con otro, respira y pregúntate: ¿quiero tener razón o quiero tener paz? Algunas guerras solo se ganan cuando se suelta la espada y se ofrece el silencio, no como rendición, sino como maturidad espiritual. La compasión no siempre transforma al otro, pero siempre te transforma a ti. Y eso al final es la victoria que más importa. Reflexión número 11. Tu enemigo también es un ser herido. ¿Alguna vez te preguntaste qué historia oculta la persona que más te hirió? No la historia que muestra, no la imagen que proyecta, sino la herida que arrastra, esa que no se ve, pero que sangra cada vez que se siente débil, insegura, insuficiente, y por eso ataca. La mente humana tiene una tendencia casi automática. Cuando alguien nos hace daño, lo reducimos a su acto. Se vuelve el que me traicionó, la que me humilló, el que me ignoró. Pero nadie nace cruel. Nadie hiere sin haber sido herido antes. A veces quien lanza una piedra está tratando, inconscientemente, de proteger la parte más frágil de sí. La filosofía estoica no pide que excuses, pide que comprendas. No que justifiques la ofensa, sino que la observes con suficiente sabiduría como para no duplicarla dentro de ti. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Y esto aplica también a las personas. No es la persona la que tiene poder sobre ti. Es lo que tú haces con lo que esa persona representa. Imagina que alguien te grita injustamente. La reacción automática es levantar la voz, defenderte, reaccionar con igual intensidad. Pero la mirada estoica te invita a otro lugar. ¿Qué hay detrás de ese grito? ¿Es miedo? ¿Es desesperación?
Es una infancia en la que nunca fue escuchado. Cuando reconoces al enemigo como un ser herido, algo cambia en ti. No por lástima, sino por lucidez. Te das cuenta de que muchas veces no estás luchando contra el otro, sino contra la imagen distorsionada que proyectaste en él. Esa pareja que te manipuló, ese amigo que te traicionó, ese padre que nunca te dio amor. ¿Y si cada uno de ellos actuó desde su propio dolor no resuelto? Es aquí donde el estoicismo y la compasión se encuentran. No se trata de reconciliarse con quien te destruyó. Se trata de que tú no te destruyas intentando devolver el golpe, porque cada vez que actúas desde el rencor, te haces esclavo de la herida. Y el estoico no es esclavo de nada que no pueda dominar desde dentro. Una práctica poderosa. La próxima vez que recuerdes a alguien que te lastimó, escribe esto en una hoja. ¿Qué herida mía se activó con lo que esa persona hizo? ¿Qué parte de mí sigue atada a esa escena, esperando una disculpa que nunca llegará? ¿Qué puedo entender hoy que antes no podía ver? Este ejercicio no es para liberar al otro, es para liberarte a ti, porque mientras sigas pensando que tu paz depende de que el otro reconozca su error, seguirás siendo rehén emocional. Marco Aurelio escribió: "La mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño". Y esa es una de las formas más elevadas de libertad interior. Cuando eliges no repetir la violencia, cuando transformas el dolor en sabiduría silenciosa. Hay una frase de Viktor Frankl que parece escrita para este momento. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad. Ese espacio se expande cada vez que eliges la comprensión en lugar de la reactividad. Y allí, en ese silencio lúcido, algo nuevo nace. Tu poder de elegir quién quieres ser, incluso ante la injusticia. Una historia que ilustra esto. Una mujer cargaba años de rencor por la indiferencia de su madre. Se convirtió en madre ella misma y notó que, sin querer, repetía los mismos gestos fríos. Entonces entendió. Su madre no sabía amar de otra forma, porque nunca fue amada con ternura. Esa comprensión no borró el dolor, pero lo convirtió en algo diferente, en compasión lúcida. Y así, ella pudo romper el ciclo. ¿A quién estás repitiendo en tus reacciones? ¿Y qué pasaría si, en lugar de seguir la cadena, decides detenerte y decir: conmigo, esta historia termina? Cuando logras ver al enemigo como un ser humano atrapado en sus propias batallas, recuperas algo esencial: tu paz. Ya no necesitas probar nada, ganar nada, devolver nada, porque entiendes que tu valor no depende de aplastar al otro, sino de no permitir que el otro destruya tu esencia. Una provocación final. ¿Cuánta energía has gastado en odiar a alguien que tal vez ya ni siquiera piensa en ti? Y si todo ese tiempo, esa emoción, ese dolor, pudieran transformarse en claridad. Haz este último ejercicio de cierre. Cierra los ojos por un instante. Piensa en la persona que más te ha herido. Imagínala como un niño o niña, sin máscaras, solo con miedo, con inseguridad, tal vez con hambre de amor. Mírala desde ese lugar. Respira y pregúntate: ¿quiero seguir sosteniendo esta guerra dentro de mí? La respuesta, cualquiera que sea, será el principio de tu libertad. Porque al final, el perdón no es un acto moral, es un acto de poder. El poder de no necesitar más que tu propia paz. Reflexión número 12. Cuando te vuelves el observador, el otro pierde el poder. Hay un instante apenas perceptible entre el estímulo y tu respuesta. Un segundo invisible, un espacio de elección. Ahí vive tu libertad. La mayoría de las personas no lo nota. Alguien grita y ya respondieron. Alguien critica y ya se defendieron. Alguien humilla
y ya están ardiendo por dentro. Pero tú puedes ver. Puedes entrenarte para no ser solo quien siente, sino quien observa lo que siente. Y ahí, en ese cambio de posición interna, se rompe el hechizo. Porque quien te observa no está atrapado. Epicteto dijo: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y esa opinión no es un reflejo automático. Es una construcción. Una narrativa interna que puedes reescribir si te detienes a mirar. Cuando te conviertes en observador, el otro pierde poder porque ya no habita tu centro emocional. Está ahí. Pero tú estás aquí. Presente, consciente, ecuánime. Haz esta prueba. La próxima vez que sientas rabia o incomodidad por alguien, no actúes. Solo observa, sin juicio, sin etiquetas. Cierra los ojos si es necesario. Respira profundo y nombra lo que sientes. Siento tensión en el pecho. Mi mandíbula está apretada. Estoy pensando en responder con ironía. No estás negando la emoción. Estás separándote de ella. Estás creando un espacio. Y en ese espacio nace tu poder de transformación. Marco Aurelio, uno de los mayores emperadores estoicos, escribía todas las mañanas en su diario: hoy encontraré a personas ingratas, arrogantes, engañosas, pero nada de eso está en mi control. Lo único que controlo es cómo decido vivir el día. Ese diario no era un desahogo, era un entrenamiento. Una preparación para no perderse. Una estrategia para elegir, aún en medio del caos. Cuando te vuelves el observador, no reaccionas, reconoces, no huyes, respiras, no reprimes, nombras, y eso te libera. Ejercicio de autoobservación. Por una semana, al final de cada día, responde en tu cuaderno estoico: ¿qué momento me sacó de mi centro hoy? ¿Qué sentí exactamente? Sé específico, no solo enojo, sino impotencia, injusticia, frustración. ¿Qué pensé en ese instante? ¿Qué historia me conté? ¿Cómo habría respondido si me hubiera observado antes? Este ritual sencillo afina tu conciencia, como un músico afina su instrumento. Con el tiempo, empiezas a escucharte antes de hablar, a sentirte antes de reaccionar, a elegir antes de caer en el viejo patrón. Metáfora estoica. Eres como un lago. Las provocaciones son piedras que caen. Si estás turbio, todo se revuelve. Si estás claro y quieto, solo ves la onda y luego el reflejo del cielo. La claridad emocional no es no sentir, es sentir sin perder la transparencia. Otro principio esencial: lo que observas pierde control sobre ti. La ansiedad crece en la oscuridad, pero al observarla, le pones luz, y lo que se ilumina se integra. Práctica estoica de Mind Scanning. Dedica 5 minutos al día para escanear tu cuerpo y mente. Empieza por los pies, sube lentamente. ¿Dónde hay tensión? ¿Qué pensamientos surgen? Solo observa. Si un pensamiento aparece, no lo sigas. Solo di mentalmente: pensamiento. Si una emoción se intensifica, respira y di: estoy sintiendo. Este acto tan simple reconfigura tu sistema nervioso. De la reactividad a la autorregulación. Cita de Viktor Frankl, profundamente alineada con el estoicismo. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir. Ese espacio es la cuna de tu serenidad. Y solo puedes habitarlo
cuando te posicionas como observador de ti. Provocación. ¿Estás siendo tú o estás siendo la reacción de tus heridas? ¿Estás actuando o repitiendo lo que otros imprimieron en ti? Convertirse en observador es renunciar al piloto automático. Es abrir los ojos internos y tomar el timón. Cuando el otro grita y tú no gritas de vuelta, no estás cediendo. Estás eligiendo tu paz. Estás conservando tu energía. Estás respetando tu evolución. Eso es fuerza. Eso es poder. Eso es estoicismo encarnado. Frase para recordar en momentos de provocación. Yo puedo ver lo que siento sin ser lo que siento. Y al hacerlo, el otro ya no te arrastra, porque tú ya no estás en guerra. Estás despierto. Reflexión número 13. El conflicto que te persigue. Puede ser el maestro que sigues evitando. No todos los enemigos vienen a destruirte. Algunos vienen a revelarte. En la vida, hay patrones que se repiten con distintos rostros. Discusiones que parecen nuevas, pero suenan familiares. Personas diferentes, pero con heridas que tocan la misma parte de ti. Y entonces, si te detienes por un instante, puedes notar algo inquietante. No estás viviendo una pelea nueva. Estás reviviendo una lección que aún no aprendiste. La mente humana busca cerrar ciclos inconscientemente. Según la psicología profunda, tendemos a repetir escenarios emocionales inconclusos hasta encontrar una resolución interna. Y es ahí donde el estoicismo se vuelve luz, porque eleva a conciencia lo que suele vivir en la sombra. Epicteto diría, no es el evento en sí lo que te daña, sino la interpretación que haces de él. Pero, ¿y si ese evento, esa persona, ese conflicto, no vino a dañarte, sino a devolverte a ti? Piénsalo. ¿Qué conflicto en tu vida parece perseguirte? Una relación que siempre termina con abandono. Una autoridad que siempre te reprime. Una crítica que siempre te paraliza. Es posible que estés intentando luchar contra o otro, cuando el verdadero enemigo es el patrón que se repite en ti. Clarissa Pinkola. Estés escribió, la herida es el lugar por donde entra la luz. Y los estoicos dirían que esa luz solo puede entrar si no tapas la herida con orgullo, con negación, con evasión. Aceptar que hay algo que necesitas aprender no es señal de debilidad, es señal de maturidad. Hay conflictos que nos visitan no para vencernos, sino para transformarnos. No vienen a probar nuestra fuerza, sino a despertar nuestra conciencia. Ejercicio estoico profundo. Piensa en un conflicto que te haya marcado, una herida que aún arde. Aunque el tiempo haya pasado, escribe todo lo que esa situación despertó en ti. Rabia, tristeza, impotencia, injusticia. Ahora cambia la pregunta. En vez de, ¿por qué me hicieron esto?, escribe, ¿qué estaba esta situación tratando de enseñarme sobre mí? Tal vez descubras que, en lugar de poner límites, esperaste que el otro adivinara tus necesidades. O que, en vez de hablar, preferiste callar para evitar el rechazo. O que, una vez más, buscaste validación donde solo había juicio. Y al ver eso, no con culpa, sino con compasión, algo comienza a moverse por dentro. La filosofía estoica no te invita a culparte, te invita a asumir responsabilidad, porque quien asume su parte recupera el poder. Una metáfora. Imagina que cada persona difícil en tu vida es un espejo, roto, deformado, a veces cruel, pero espejo al fin. Y tú, en lugar de golpear el reflejo, decides mirar qué parte de ti se refleja ahí, no para justificar el daño, sino para comprender por qué sigue afectándote. Y en esa mirada honesta, se abre un portal de sanación. Otro ejercicio. Durante una semana, cada vez que algo o alguien te irrite profundamente, detente y di en voz baja, ¿qué parte de mí está reaccionando?
Luego, escribe la respuesta. Puede ser la niña que no fue escuchada, el adolescente que fue traicionado, el adulto que aún teme no ser suficiente. No estás loco por repetir patrones, estás herido, pero también estás listo para dejar de ser víctima de esos patrones. Porque cuando entiendes la lección, el maestro ya no necesita aparecer. El conflicto deja de perseguirte, porque tú dejaste de huir de ti mismo. Y así, sin gritar, sin luchar, sin venganza, te liberas. Tal vez no se note por fuera, pero por dentro, esa es una de las revoluciones más potentes que alguien puede vivir. Y cuando alguien te pregunte cómo lo lograste, tú podrás responder con serenidad: no gané la pelea, gané claridad. Finalmente, concluimos que dominarte a ti mismo es recuperar tu libertad interior. Hay una guerra que no hace ruido. No se libra con armas ni con palabras. Sucede adentro, en ese espacio entre lo que alguien dice y lo que tú decides sentir. Durante todo este camino, tal vez descubriste algo incómodo, que la mayoría de los conflictos no son con los demás, sino con nosotros mismos, con la necesidad de tener razón, con la urgencia de ser validados, con el miedo de ser heridos. De nuevo. Pero también descubriste otra cosa, que no reaccionar no es debilidad, es fuerza, es dominio, es libertad. Marco Aurelio no escribió para que fuéramos imperturbables por orgullo, sino para que no fuéramos marionetas de las emociones ajenas, para que incluso heridos pudiéramos elegir no herir, para que incluso tocados por la injusticia no perdiéramos la justicia interior. Epicteto enseñó: nadie te lastima sin tu consentimiento. La ofensa solo existe si tú la aceptas como tal. Y eso no significa justificar la violencia. Significa que nadie más tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo entregues. Reflexiona. ¿Cuántas veces perdiste tu paz por una mirada, un comentario, una actitud? ¿Cuántas veces dormiste mal por algo que, al amanecer, ya no importaba? ¿Cuánto de tu energía entregaste a quien no merecía tu luz? Quizás sea hora de volver a ti, a tu centro, a esa parte de ti que observa sin perderse, que siente sin aferrarse, que recuerda: esto también pasará. Ejercicio estoico de cierre. Cierra los ojos, respira y repite mentalmente: yo no soy lo que me dicen, soy lo que decido creer. Yo no soy lo que siento, soy quien observa lo que siento. Yo no soy mi pasado, soy la elección que hago ahora. Haz esto cada noche antes de dormir, durante 7 días. Y observa lo que cambia. Una mente libre no es aquella que no siente. Es la que no se deja secuestrar por lo que siente. Una mente estoica no es fría, es presente, es firme, es profunda. Y cuando eliges esta práctica, algo sutil cambia. Dejas de querer vencer a los demás y empiezas a vencer lo único que realmente importa: el ruido dentro de ti. ¿Cuál de estas lecciones fue la que más te tocó? ¿Hubo alguna situación en tu vida donde elegiste el silencio, en lugar del grito, el perdón, en lugar del castigo, la distancia, en lugar del drama? Escribe en los comentarios, no para tener razón, sino para que tu experiencia se convierta en faro para otros. A veces, tu historia puede ser justo lo que alguien necesita para no rendirse hoy. Gracias por llegar hasta aquí, por elegir mirar hacia adentro, por honrar tu proceso. La batalla no termina, pero ahora tú caminas con más herramientas, con más conciencia, con más calma, porque quien se domina a sí mismo ya no necesita dominar a nadie más. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, recuerda, el conflicto puede seguir allá afuera, pero la paz ya empezó dentro de ti.